Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Vida, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharnos nos ven en Antofagasta, en Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, también Temuco, los que nos siguen por pauta.cl y por Spotify. Quiero leer hoy día un poema de un autor del romanticismo inglés cuya vida fue una verdadera novela. Algunos han dicho que en realidad fue un poema épico su vida. Me refiero a Lord Byron. Ya entenderán por qué me vino estas ganas de volver a leer algunos versos de Lord Byron. Y escogí un poema, voy a leer un fragmento solamente, dice: al cumplir mis 36 años, calma corazón, ten calma. ¿A qué lates si no abates ya ni alegras a otra alma? ¿A qué lates? Mi vida verde parral dio ya su fruto y su flor, amarillea, otoñal, sin amor. Mas no pongamos mal seño, no pensemos, démonos al alto empeño que tenemos. Mira, armas, banderas, campo de batalla y la victoria, y Grecia, ¿no vale un lampo de esta gloria? Despierta, a Hélade no toques, ya Hélade despierta está, invócate a ti, no invoques más allá. Viejo volcán enfriado es mi llama, el firmamento alza su ardor apagado. Ah, momento, temor y esperanza mueren, dolor y placer huyeron, ni me curan ni me hieren, no son, fueron. Se pregunta y afirma Lord Byron en este poema, un joven que ve que se ha perdido tal vez la intensidad, la fuerza que caracterizó su generación, o a él mismo. Bueno, resulta que Joaquín Trujillo escribió, no digo una curiosa columna, sino una interesante columna que no es obvia, sino que plantea algunas preguntas y se llama El arquetipo Lord Byron, publicada por el diario La Tercera hoy día. Quiero leer, creo que la tengo por acá, quiero leer algunos párrafos de esa interesantísima columna. Desde luego uno diría, ¿por qué Lord Byron ahora? Y además le pusieron la foto del presidente Boric de espalda con la banda presidencial. No sé si fue una casualidad, un error, o el artículo va en esa dirección. Parte afirmando Joaquín Trujillo: antes del estreno de los unidimensionales poetas malditos, hubo un tipo de escritor que, a diferencia de aquellos, fue capaz de cautivar a inmensos públicos, tanto de adherentes como de rabiosos detractores, y no especialmente a propósito de su creación, sino de sus connotaciones políticas. El nombre de ese fenómeno, Lord Byron, se transformó en el arquetipo del joven aristócrata, enemigo de los intereses de su propio grupo social, transgresor de convencionalismo, libertador de los pueblos sometidos, aventurero, seductor, mago y fantasma. Su pose de corsario ha pasado a la historia. Bueno, afirma Trujillo que, a propósito del estreno de la película Napoleón, que ha dado tanto que hablar en nuestros días, que la fama de Lord Byron en el siglo XIX, a principios del siglo XIX, corría a la par de Napoleón. No es menor que haya conseguido esa fama. También dice que en Chile, y esto por supuesto que lo sabe muy bien el autor que escribió uno de los mejores libros que se han escrito sobre Andrés Bello, Libertad, Imperio, Estilo, de Joaquín Trujillo, el mismísimo Andrés Bello, que no tiene nada que ver con Byron, digamos, en términos de personalidad, diría yo, no, tradujo y divulgó biografías de Lord Byron, entre otras cosas. Bueno, Lord Byron, participante de la Cámara, guerrillero en los confines de Europa, inspirador de algunos parlamentarios e insurgentes americanos, el jefe poeta, Lord Byron, ¿no? Ahora, afirma Trujillo que este arquetipo, Byron, de Lord Byron, se ha ido
transformando en un estereotipo pasado de moda. Y esto es interesante, esta afirmación que hace aquí Trujillo. Aquí como que entramos ya en el área chica, empezamos a encarnar estas divagaciones aparentemente lejanas sobre Lord Byron, ¿no? El desgaste del arquetipo de Lord Byron, bueno, lo ha sido transformando en un estereotipo pasado de moda. Los parlamentos de Latinoamérica dejaron de constituir el escenario para esos portentosos discursos en que la política y la poesía se mezclaban por partes iguales y con desigual calidad. Si fuera por reincidir en ese local, los parlamentos se parecen a esos bares en los que el poeta recita mientras los comensales no paran de conversar y lo aplauden desganados para que de una buena vez se calle. Una imagen potente está, los parlamentos reducidos a bares. Bueno, Raúl Ruiz diría maravilloso porque en los bares se hace verdadera filosofía, pero ni siquiera eso encontramos en los parlamentos hoy día. ¿Ah? Encontramos otras cosas. Entonces, pero sin embargo, dice Trujillo, algo queda en pie. Es la buena prensa del joven privilegiado que se bate a duelo por los subyugados, ¿no? Apenas digo, porque no pocos quieren descubrir en sus ideales un negocio. ¿A qué se estará refiriendo Joaquín Trujillo con esto? El del hablante lírico que muy en el fondo lo que pretende es una manutención con cargo a rentas generales, un mecenas sin nombre ni apellido y por lo tanto que no exija obras. Se estará refiriendo indirectamente a las fundaciones, soy mal pensado yo, ¿eh? Y termina el artículo Joaquín Trujillo afirmando, con todo, el negocio continuará mientras existe un adolescente no clamorosamente pobre, disconforme y enamorado de la humanidad, con cierto talento retórico y algún grupo humano optimista, unilateral y quejumbroso, ávido de hacerse feudo, sea de Lord Byron un caudillo terrateniente, un tribuno asambleísta, un vocero estudiantil, un social youtuber, o en lo que vaya a decaer este antiguo acto benéfico, a lo mejor un influencer, podríamos decir, ¿no? Joaquín, gracias por estar conmigo en este jardín, gracias por este interesantísimo artículo. A ver, ¿cómo te surge esta idea de Lord Byron y la cruzas con nuestra realidad? ¿No? Tendrás que dar algunas explicaciones aquí, en el jardín. Hola Cristian, gracias por invitarme de nuevo. Y efectivamente, o sea, el caso del Lord Byron a mí siempre me ha llamado mucho la atención desde que estoy muy chico. El personaje, no tanto la obra, porque la obra no me llamaba mucho la atención, pero me ha llamado más después. Pero el personaje me llamaba mucho la atención, digamos, esta cosa como del joven de la clase alta. Bueno, en realidad él tenía una vida bastante rara desde muy al inicio, digamos, Lord Byron. Pero como cierto, tratando como de remar en contra, de atonear en contra de su grupo social, pero al mismo tiempo convirtiéndose como en el héroe de todos los pobres, los subyugados, ¿cierto? Los marginados, como siendo como escandaloso en la cámara, ¿cierto? De los lores, y dando estos espectáculos, estas leyendas de las orgías que supuestamente hacía. Y tomaba vino en un cráneo, por ejemplo. Claro, no, claro, y hay un famoso poema, claro, donde dice, esto es una idea muy divertida, si estuvo el cerebro, ¿qué uno puede hacer mejor que si estuvo el cerebro dentro de este cráneo lo reemplace el vino? ¿Se fijan? ¿No? Es como así, lo hice exactamente así en ese poema. Y bueno, muchas otras leyendas, hay una leyenda muy divertida, que con su mamá él tenía una pésima relación y se peleaban a muerte. Y en una ocasión, los dos, ambos, cada uno por su lado, fueron al boticario del pueblo a decirle que no le vendiera veneno al otro. Ambos pensaban que podían envenenarse mutuamente. Imagínate. Claro. Y bueno, no, y toda esa historia es muy interesante el tema que también con Grecia, porque en Grecia, en la independencia griega, aquí hubo mucho poeta en el siglo XIX que veía en la hazaña griega de Lord Byron una especie así como de símil o de modelo de lo que ellos tenían que hacer o lo que habían hecho. Bueno, Hölderlin también tiene por ahí en el Hiperión, no tiene que ver con eso. Claro. En América ellos así veían como el símil americano de lo que había hecho Lord Byron. Y bueno, también tuvo Lord Cochrane también dentro de este ámbito en el hemisferio sur. Sí, a mí me llamaba mucho la atención siempre ese personaje, y después yo he visto, en el estudio de la historia, cómo Lord Byron fue este modelo a seguir por los patriotas. O sea,
fue muy importante. Y a mí también me llamó la atención que Andrés Bello, que no tenía ninguna mayor relación con ese tipo como de personalidades, digamos, le haya dado tanta difusión al personaje, seguramente porque había como un público que le gustaba como, o sea, más que la poesía de Byron, saber como las historias, las anécdotas Oye, de los. oye, Joaquín, más bien uno pensaría que Simón Bolívar podría estar más cerca de Lord Byron, Claro, ¿no? claro, o sea, Simón Bolívar típicamente es Simón Bolívar, o Francisco Miranda, ¿cierto? Esos son como los que tú estarías más cerca de él. Eh, Oye, pero la pregunta voy a pegarme un aterrizaje así, pero brutal, porque la foto del presidente está debajo del título, sí, a pero pesar de esa que... foto no la puse yo, Ya, esa no, sí, foto, pero está, o sea, bueno, profesor, sí, está bien, el está bien. editor, no sé. A Sí, ver, el editor. nuestro presidente Boris encarnaría o de alguna manera conversaría con el arquetipo de Lord Byron. Un poco, o sea, a ver, tiene que ver con un arquetipo que se está deteriorando en un estereotipo, ¿ya? Y claro, lo sé que Boris, o sea, Boris aristócrata no es, digamos, ¿ya? No entra en esa liga, ya es Pero un. tampoco es pobre, o sea, de una clase media No, que está claro, relativamente bien, exacto, digamos. de migrantes como Sí. de segundo, tercer orden en la escala alimenticia chilena, digamos. Ya, pero Eh, pero de tu artículo habla de un vocero estudiantil, sí, de claro, un no, 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 asambleísta, no, todo no te eso es, niego, pues. no te estoy negando por ningún motivo el símil, si eso no te lo estoy negando, solamente que quiero, mira, Cristian, si mi punto es aquí que yo estoy como bastante enfermo de que de que en la prensa chilena solamente hablamos de política ramplona. Entonces, cuando recurro a Lord Byron, claro, estamos hablando de política al final también. Entonces, ahí tú tienes razón en eso que tú dices, ¿cierto? Pero eh, yo creo que los aterrizajes no tienen que ser tan forzosos y tienen que demorarse un poco, ¿ya? Y entonces, claro, tratemos de pensar un poco en lo que significa el arquetipo en muchos otros casos, no solamente en el de Boris, y Boris en este sentido un pelo de la cola en la historia, no tiene mayor importancia, ¿ya? Eh, el fenómeno del arquetipo se va a seguir repitiendo igual. Si Boris en este sentido no innova en nada, no significa ninguna revolución en nada, no tiene ninguna implicancia cosmológica de ningún tipo, es un personaje absolutamente accesorio y absolutamente accidental en el arquetipo. Lo interesante es que el arquetipo estuvo presente todo el siglo XIX americano y en gran medida también en gran parte del siglo XX. El mismo Salvador Allende es parte del arquetipo Lord Byron también. O sea, es mucho más en el sentido, mucho más genuino dentro del arquetipo Allende que Boric, ¿ya? No creo que sea, por ejemplo, Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Porque don Pedro Aguirre Cerda era una persona bastante fome, yo creo que eso fue un gran mérito que él tuvo, ya ha sido una persona extremadamente fome, eh, y por lo tanto, ¿cierto? Él por lo mismo, fue muy responsable en todo lo que él hizo, ¿ya? O sea, como él llevó a cabo su pequeña revolución, o sea, yo creo que ha sido de los presidentes más interesantes, exitosos, y siendo una persona pues, de carisma bastante poco, ¿ya? Eh, y ahí, claro, ahí no cae, yo creo en ese caso, no cae en el estereotipo, o sea, en el arquetipo de Lord Byron. Pero si tú te metes en el siglo XIX, tú mismo mencionaste a Bolívar y a Miranda, esto está lleno. ¿Ya? Entonces, ¿hasta qué punto este arquetipo revolucionario, ¿cierto? Se sigue repitiendo y se sigue desgastando y se sigue volviendo y se sigue deteriorando, ¿cierto? Y empieza a ser perjudicial, porque yo no veo que necesariamente vaya a ser bueno esto. Esto puede haber sido un astro benéfico, ¿ya? O sea, puede haber sido una cosa Eso te iba a preguntar, sí. ¿cuánto daño le ha hecho este exceso de romanticismo byroniano, digamos, a nuestra Latinoamérica? ¿Ah? Claro, yo creo que bastante, en algún sentido le ha hecho daño, po. O sea, claramente al inicio no, al inicio fue un elemento fundamental para darle un sentido espiritual al movimiento revolucionario de emancipación americano. Eso yo creo que no cabe ninguna duda, ¿ya? Porque es muy importante que en estas cosas hayan, por así decirlo, almas nobles involucradas, porque le dan un sentido noble al proceso, ¿ya? Y no se deteriora tan rápido. Pero esa cuestión tampoco es infinito, ese capital, eso se va desgastando. El Che Y Guevara podría ser un Lord Byron. ¿Ah? sí, bueno, también, pero claro, Che Guevara,
la gracia que tiene Lord Byron también es que tiene dos almas, porque tiene un alma, por así decirlo, como en la guerrilla y otra alma, otra alma en la corte, o en la cámara, si tú quieres, ¿cierto? En la vida de salón. Y claro, hubo aquí una cosa en la revolución del siglo XX, de Guevara y todo, y compañía, donde definitivamente abandonaron el salón, ¿ya? Y se fueron directamente a la sierra, ¿ya? Eso ya no es tanto Lord Byron. Lord Byron, la gracia que tiene, yo creo, es esa, que se mantuvo en los dos lados, ¿cierto? Durante mucho tiempo, no, tampoco durante tanto tiempo, ese tipo murió bastante joven, ¿ya? Pero bueno, que efectivamente, Claro, aquí la sierra es un deterioro, Che Guevara. Oye, aquí tipo. Oye, pero Joaquín, la sierra fue reemplazada por la calle, ¿eh? La sierra fue reemplazada por la calle, y los salones son la cocina. Y en ese sentido hay contradicciones, porque venimos de Lord Byron, pero al mismo tiempo tenemos que entrar en el salón, o tenemos que entrar en la moneda, o tenemos que tomar el poder. Ok. Y una vez ahí irrumpe la contradicción, no sé si hamletiana, no, tú lo dirás, de un presidente que dice: una parte mía quiere que se destruya el capitalismo. Y uno se pregunta qué quiere la otra parte. Esta decisión es interesante desde el punto de vista literario, si uno lo mira no solo como análisis político. ¿Qué te suscita no, esa doble declaración de que tengo dos pulsiones, digamos, dentro mío, ¿no? Eso es muy romántico, po. Eso es muy del movimiento romántico de asumir y confesar contradicciones y no temerlas, ¿ya? Y también muy byroniano eso también, o sea, no tiene, para él, cuando él dice eso, para él no es un problema tener esa contradicción. Es un problema para la gente que cree, que tiene la falsa esperanza que se puede vivir en la vida sin ninguna contradicción, ¿ya? El problema, y ojo, Cristian, con esto y para que no veas que quiero defender a Boyd, el problema es cuando esa contradicción tú la asumes y la confiesas y en realidad es una frivolidad tuya, ¿ya? Ahí viene el problema. Aclaremos eso, interesante. Sí, porque mira, si tú en el espíritu romántico tú confiesas a duras penas, ¿cierto?, una contradicción que realmente es complicada para ti, entonces esta es una confesión que se hace casi bajo una presión enorme, un forceps. Pero si tú andas muy suelto de cuerpo por la vida confesando tu contradicción, tal vez no es ninguna contradicción, tal vez es tu frivolidad nada más, ¿cierto? O sea, es tu capacidad bastante descarada de estar en cualquier parte, en cualquier momento, siempre, ¿ya? Eso ya no es una contradicción, eso tiene una apariencia de contradicción romántica, cuando en realidad no es nada más que una superficialidad, una frivolidad, un descaro, ¿ya? Y que yo presento con este barniz romántico de la contradicción, pero no es una verdadera contradicción, es eso nomás, es así, uno podría decir, lo podría pensar en esos términos, porque, ojo, que una contradicción no está necesariamente mala, no es algo necesariamente negativo. Claro. Bueno, es distinto una contradicción si un presidente la declara públicamente y que además, caramba, un presidente cuyo ministro de Hacienda está tratando de atraer inversionistas. Bueno, tiene varias implicancias, digamos, que es distinto que un poeta la diga, ¿no es cierto?, públicamente. Claro, no sé si a Andrés Bello le haría gustado un presidente haciendo este tipo de declaraciones, ¿eh? Sí, claro, pero tú te fijas que para este tipo de frivolidades románticas o como tú queramos llamarlo, también en el mundo del hemisferio norte hay un público para todo esto, ¿ya? Y hay todo un desarrollo del capitalismo también en torno a esto. Si esta cuestión, si Boris tiene esto, no tiene nada de revolucionario, no tiene nada de transgresor, de nada. O sea, el mismo capitalismo ha sido capaz de generar un negocio y un mercado gigantesco en torno a este tipo de contradicciones, ¿ya? Entonces, por eso que uno se puede encontrar en las galerías de arte más prestigiosas del mundo capitalista,
todo tipo de alusiones que hacen, digamos, declaraciones de guerra al capitalismo, y ahí funcionan perfecto, ¿cierto? Y están ahí puestas y son carísimas, y todo esto se transa a millones de dólares y no hay ningún problema con esto. Entonces, por eso te digo que todo esto parece que fuera nada más que un anacronismo y una mera frivolidad, Cristian, ¿te fijas o no? Yo no lo veo como algo tan terrible. Solamente puede ser algo muy terrible para gente como que ve las cosas de forma muy simple. Entonces dice, oye, pero mira, hay una contradicción terrible de este hombre. Bueno, esa contradicción ya está muy desgastada en la historia de Occidente, ya no hay ninguna novedad en ella. Por eso que te digo, no, yo no lo veo como algo tan terrible. Eres este tema, ¿cierto? Este tema, o sea, se asume que es un presidente joven que tiene estas cosas de la rebeldía, que las quiere manifestar de alguna manera u otra, pero su ministro de Hacienda será más responsable y no dirá nada parecido. Bueno, y así se va solucionando el tema y se va saliendo adelante, y la cosa se queda en lo que es nomás, ¿te fijas o no? Yo lo veo un poco así. Oye, ahora, siempre todo salvan a Boric, ¿ah? El malo aquí es Jackson, ¿ah? El que encarna, ¿cómo explicarlo? Sí, Sobre el que pues, se descarga claro. todo. El mal está concentrado en Jackson, que también yo sospecho eso, cómo va a ser tan malo, ¿no? Pero, o sea, el malo es Jackson y a Boric todos lo salvamos. No, tiene que ser bueno, si es joven. Pero, oye, caramba, pero tiene una tremenda responsabilidad en todo lo que ha pasado en el devenir de lo que ha ocurrido. Mal que mal es el líder, el presidente, y el Jackson se está llevando la peor parte. Aquí hay dos actitudes de la opinión pública, ¿eh? Y hay que buscar un malo, hay que buscar a alguien que desate todas nuestras fantasías sobre eso. ¿Qué piensas de eso, Joaquín? No, yo creo que efectivamente todos están en contra de Jackson, Jackson es el chivo expiatorio. Mm. Eh, yo creo que ayuda a esto que sea una persona como que tiene una personalidad muy medida. Entonces, por lo mismo da desconfianza. El otro, el Boris, tiene una personalidad que es como un desbordada, ¿cierto? Es extrovertido, entonces uno cree que puede saber lo que realmente está pensando, o sea, que uno realmente puede saber lo que realmente está pensando, que no le va a mentir, ¿ya? Y bueno, yo creo que ahí esa cuestión es un buen negocio, esa relación, ¿se fija o no? Porque uno hace el papel del policía bueno, el otro hace el papel del policía malo, ¿ya? Y mientras tanto se va salvando la figura de Boric y queda en pie, y eso le ayuda a la continuidad del gobierno. Entonces yo veo que ahí como que hay una fórmula, y quizás esa fórmula no la veo que sea algo como terrible. Ahora, lo que sí me parece entretenido es que el pobre Jackson va a quedar con capital político cero. Yo creo, no sé si va a poder ser alguna vez presidente de algo en algún momento de su vida o en alguna futura reencarnación, porque así como va, digamos, está tan desprestigiado la marca, digamos, Jackson, que no sé qué va a pasar con él. O sea, ahí el negocio para él está funcionando súper mal. Para Boris quizás está funcionando bien, pero para Jackson va a salir súper perjudicado, no sé. Claramente no es Lord Byron, digamos, ¿ya? Es No, otro, claro que no. ahí el otro Lord amigo, Jackson, no Lord sé, Jackson. el cardenal Mazarino, digamos, una cosa De todas maneras, más cardenal Mazarino que Lord Byron es Jackson. claro, Estoy claro, una conversando cosa con así. Joaquín Trujillo, ensayista, profesor asistente de la Universidad de Chile, trabaja en el Centro de Estudios Públicos, investigador del Centro de Estudios Públicos, autor de variados e interesantes, no solamente libros como el de Andrés Bello, que hemos citado tantas veces, sino que también libros literarios, por decir entre comillas. Fíjate que estoy leyendo un libro que voy a participar en su lanzamiento, de Gonzalo Arenas, Diego Portales y la tradición política portaliana. Bueno, siempre entretenido volver a leer a Portales. Me hizo volver a leer a Vicuña Maquena, el libro que escribió sobre Portales. Y estaba pensando que Portales, bueno, así como apareció el cadáver inesperadamente en la catedral, cada cierto tiempo y en ciertos momentos como que vuelve a penarnos. Y este sería un momento portaliano perfecto, ¿no? ¿Qué te parece el momento de la supuesta anarquía, el tema de la corrupción, bueno, una serie de temas? ¿Cree que podría ser un Sí. momento portaliano este? Bueno, sí, y está acompañado por el auge del Partido Republicano, que yo creo Claro. que es un partido eminentemente, efectivamente, un partido muy portaliano, o sea, que obedece a esa tradición. Ahora,
claramente una tradición muy descontinuada, todo lo que se quiera, ¿cierto? Pero hasta la tendencia, ¿cierto? La tendencia del orden, ante todo, de la seguridad, yo creo que efectivamente ya como que se están dando las condiciones, claro, y además por vía muy democrática, ¿cierto? Lo cual no ocurrió en ese otro tiempo, o sea, es dudoso que haya sido tan democrática la legitimidad que tuvieron esos gobiernos al principio, ¿ya? En el siglo XIX. Después, obviamente, uno puede decir que ya están muy firmes, muy estables. Pero efectivamente aquí se da la situación de que por vía muy democrática ese portelanismo surge con mucha fuerza. Así que yo creo que efectivo que esa tesis es correcta. A mí me suena que, ahora, que vaya a funcionar es otra cosa, pero que hay Ahora, oye, pero yo te voy a confesar que me puse a releer las cartas de Portales y todo, bueno, personaje fascinante, desde luego. Nicanor Parra se interesó mucho en esa figura, le escuché muchas veces que quería hacer algo con él, lamentablemente no lo hizo. Alguien debería hacer, escribir una obra literaria, una obra de teatro, una novela, no sé, sobre Portales. Pero fíjate que en estos tiempos de anomia, en estos tiempos de asaltos, bueno, se quejaba Portales de los asaltos, los bandoleros que habían en esa época, no había manera. Bueno, alguien citó una frase de él, incluso un diputado que tuvo que pedir disculpas, que hay que violarse a esa jovencita de la Constitución. Bueno, en estos tiempos anómicos, de desorden. Ah, pero esa persona que dijo que citó eso. Claro, no, sí sé. No. Muy desubicada persona. Muy burdo lo que hizo. Claro, pero mira, pero apareció Portales por ahí, a través de su boca, digamos. No lo había pensado. Pero uno empieza a entender un poco Portales, o sea, a entender en el sentido de el contexto, la Latinoamérica que le tocó vivir, el caudillismo de la época, lo mismo Andrés Bello, yo sé que son personajes distintos. A ver, ¿cuál es tu juicio de Portales? Tú que eres bellista, hay un enlace entre ellos dos, ¿cuál sería ese link? Claro, que yo tengo la tesis personal, que mi querido profesor Alfredo Siniscol como que un poco me mandó la punta al cerro, pero es básicamente esto, que yo creo que aquí en Chile existen dos alternativas, la alternativa Bello o la alternativa Portales, no hay otra. ¿Ya? Esas son las dos almas que manejan el país en forma funcionando bien. O sea, también hay una posibilidad que sea toda una anarquía, pero si no queremos caer en eso, el péndulo tiene o la versión Portales o la versión Bello. La versión Bello, en algún sentido, Bello yo diría que es como un poco la versión que apareció con el Partido Radical, que apareció con cierta concertación, ¿cierto? Y la versión Portales es la versión que hemos visto en el siglo XIX, que conocemos como la versión portaliana, ¿cierto? O en algún momento de Carlos Ibáñez del Campo, etcétera, ¿cierto? Y yo creo que son las dos alternativas, pero me parece a mí que la gracia tiene de no caer en la versión Portales, porque la versión Portales es una versión autoritaria al final, ¿ya? Y eso mismo de andarse violando la Constitución, que es una cosa supuestamente muy divertida, que siempre se cita y que está ahí en esa carta famosa, yo creo que, claro, eso para Diego, para Bello, eso es al revés, digamos. Hay que ceñirse a la Constitución y hay que ceñirse a los textos. Eso es lo que alegaba Portales cuando decía que Bello molestaba y le enrostraba los textos, ¿cierto? Pues claro, ¿por qué? Porque en el fondo Portales era un hombre de carisma, era un hombre, ¿cierto?, de mano dura, y Bello era un hombre de letras, ¿cierto?, de textos, de documentos, de acuerdo, la mano no tan dura, si era necesario no tan dura. Entonces, creo yo que Portales sí, está bien, pero Portales para salir de Portales, no para quedarse en Portales, ¿ya? No me parece a mí que sea como un punto, un ideal al que hay que ir necesariamente. Yo creo que puede uno en algunos momentos acompañarse de él. Hay que portalear un poquito a veces, ¿sí? Como decía Portaleando en la antigua radio Portales, portaleando en la mañana. Un poquito portalear un poco, pero se desmonte. Hay que tener cuidado con esa cuestión. Oye, cuando se desbandan los jodidos y las putas, como dicen una carta tremenda, Portales, que salís con un palo detrás. Ahora, tu maestro Jocelyn Holt no le gustaba esta polaridad Bello o Portales o Bello. ¿Y cuál sería? No, porque él dice, yo creo que uno le puede encontrar bastante razón, que en el fondo Bello no es una antigua de Portales. Bello está perfectamente dentro de la fórmula portaliana. Y de la pasión por el orden, de la pasión por el orden. Y en algunos casos él dice, fue mucho más duro y mucho más, como él dice, cabrón, que
que no que Portales, pero que sí otros personajes del portelanismo, digamos. Entonces, ¿hasta qué punto esta idea mía tiene sentido? No, él dice que no tiene mucho sentido, que es una idealización de Bello, que lo estoy defendiendo, que lo estoy ocupando para un proyecto, para una visión progresista mía propia, que en realidad no tiene, ¿ya? Eso es lo que él diría, creo que él diría algo así. Joaquín, yo te quiero agradecer muchísimo que hayas venido a visitarme a mi jardín esta tarde. Partimos conversando de Lord Byron, terminamos hablando de Portales y Bello. Léanse la columna de Joaquín Trujillo, está disponible en La Tercera, muy interesante, el arquetipo Lord Byron. Siempre son interesantes las columnas de Joaquín, nos sacan, como dice él, del pantano, de la mazamorra o de la jalea en que a veces estamos sumergidos, ¿eh? O la neblina mental, como decía Jorge Millas. Gracias, Joaquín, por venir a caminar conmigo y a conversar juntos aquí Desde el Jardín. Gracias a ti, Cristian. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana nuevamente aquí a la misma hora, a las 8 de la tarde, en Radio Pauta y pauta.cl. Recordarle que nos acompaña Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa, y Fundación Irarrázaval. Todos los lunes conversamos en el jardín y en el patio de la escuela, que está al lado del jardín, con profesores de Chile desde Arica a Punta Arenas. Mañana a las 8 vuelvo a abrir la verja de madera de mi jardín para invitarlos a caminar conmigo. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.